Listo. ¿Quién va a presentarnos hoy? Un gran conocedor de Tableau y que ustedes seguramente ya lo han visto en la comunidad, Diego Martínez, nuestro director de desarrollo. Además lo felicitamos porque por segundo año consecutivo lo nombraron Tableau Visionary. Diego es graduado con honores de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones y Estadística, tiene más de 11 años de experiencia utilizando Tableau en proyectos de diferentes verticales de la industria. Adicional, tiene certificación Tableau Desktop, tiene también Tableau Desktop la Associate Consultant. Además, tiene la Associate Architect, que es para expertos en Tableau Server y Tableau Cloud. Diego, bienvenido. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por toda esa introducción, David. Estamos muy felices, nuestra comunidad es muy importante para nosotros. Hacemos esto con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. El día de hoy les vengo a presentar una presentación sobre hacks con imágenes de Tableau. Entonces, bueno, pues espero que la disfruten mucho. Voy a tratar de ir un poco rápido porque hay harto contenido, pero espero que sea del agrado de todos. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si estamos viendo mi pantalla, David? Sí, señor, ya subió. Perfecto. Muy bien, los invitamos acá tenemos dos códigos QR, uno para nuestro blog y otro para nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. De esta forma también pues el contenido que nosotros estamos publicando quincenalmente pues puede llegar a más personas. Los videos son súper interesantes. Hoy publicamos los tips de marzo en los cuales estábamos presentando Connected Apps y también las funciones de usuario de atributo y el mapeo de campos de los aceleradores de Tableau, lo cual pues es muy chévere, los invito a que lo puedan revisar. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Básicamente vamos a ver cómo hacer que los fondos en los dashboards sean ajustables cuando utilizamos una imagen. Vamos a mirar la capacidad de Image Roll y cómo la combinamos con Cloudinary. Vamos a mirar cómo utilizar Custom Images a través del repositorio de Tableau. También vamos a utilizar Map Background Images, o sea, cómo utilizar imágenes de fondo para utilizarlas como mapa. Y también vamos a hacer una aplicación para poder utilizar un elemento URL para incrustar imágenes de tal forma que funcione correctamente en Tableau Server, en Tableau Cloud. Digamos, en Tableau Desktop eso funciona muy bien, pero cuando uno va y lo publica, uno a veces se lleva sorpresas. ¿Vale? Muy bien. Eh, Básicamente, este primer tip de las imágenes ajustables de fondo en dashboards nació a raíz de una pregunta de Tableau. Acá está el link si la quieren mirar. La persona obviamente ya actualizó el dashboard con la nueva vista, pero básicamente lo que pasa es que él tenía una imagen de fondo con unos elementos flotantes y entonces él decía, lo que pasa es que cuando yo lo veo en mi tabla de esto se ve perfecto, pero cuando llego y lo publico se ve así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo le dije, ok. Curiosamente, yo tuve una sesión de consultoría con un cliente nuestro y en vivo pudimos resolver y buscar una solución que después yo publiqué a la comunidad de Tableau para que todo el mundo la pudiera tener. Entonces, básicamente la idea es que hacer que la imagen de fondo se autoajuste. ¿Listo? Acá van a encontrar el link al libro de Tableau Public. Acuérdense que esta sesión está siendo grabada, entonces pues cuando la reproduzcan nuevamente, pues van a tener estos links disponibles para nuestra consulta. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero, pues, que a lo que yo me enfrenté cuando bajé el libro de trabajo de Tableau Public, es que, pues, yo no tenía el acceso a la imagen, ¿no? Entonces, hay algo importante o muy interesante, y es que cuando tú tienes un TWX, en realidad esto es un archivo zip, o sea, uno lo puede llegar y abrir con 7 zip, ¿cierto? Y al abrirlo, por ejemplo, con 7-zip, van a encontrar que tiene el libro de trabajo, que no tiene, no el TWX, sino el Tableau Workbook.
¿cierto? Un link a la data y un directorio donde está la imagen. Aquí básicamente yo lo que hice fue descomprimir la imagen y la coloqué en mi directorio. ¿Listo? Bueno, pero ahora sí, vamos a la solución de este problema. Entonces, como les decía, básicamente este es el dashboard inicial. ¿Qué es lo que pasa? Como les decía, si ustedes llegan y empiezan a modificar, van a ver que las cosas empiezan a salir de casillas, pero en realidad no es problema, digamos, de los elementos flotantes de Tableau, sino que es en realidad un problema de la imagen de fondo que no se autoajusta, ¿cierto? A ocupar todo el espacio de fondo. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un elemento imagen, ¿cierto? Y lo que pasa es que a pesar de que uno le pone fit image o center image, pues la imagen no se te ajusta al fondo. Bien, ¿qué podemos hacer para esto? Entonces, lo primero que vamos a necesitar para resolver este problema es que vamos a necesitar saber las dimensiones de nuestra imagen. Eso pues lo podemos hacer aquí con clic derecho, simplemente llegamos, hacemos clic derecho, propiedades, ¿cierto? Y vamos a ver que en detalles nos dice el tamaño. Por ejemplo, el tamaño en este caso es de 1280 por 720 píxeles. ¿Listo? Entonces, una vez que ya sepamos que es de 1280 por 720, por si el caso se me olvida, me lo pueden copiar ahí en el chat. ¿Listo? Vamos a crear dos campos calculados, uno que se va a llamar X, ¿cierto? Donde tenemos nuestro 1280, ¿listo? Y igualmente vamos a poner un campo que se llame Y, que va a ser de 720 píxeles. Uy, lo dupliqué. ¿Listo? De 720 píxeles. ¿Listo? Muy bien. Una vez que hayamos creado nuestros dos campitos, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro X, nuestro Y, ¿listo? Lo vamos a colocar como dimensión, ¿listo? Denme un segundo y quito acá, perfecto. ¡Wow! Este era el de la solución, pero no importa, vamos a quitar la imagen de fondo. La vamos a remover, ¿cierto? Y van a ver que en el momento en que yo lo pongo como dimensión, pues básicamente vamos a ver que tenemos nuestra X y nuestra Y, ¿cierto? Creo que están al revés. Ok, ahora sí, ¿cierto? Tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y, tenemos un puntico. Bien, ahora vamos a crear una imagen de fondo. Entonces nos vamos a ir por acá por Map, Background Images y vamos a seleccionar nuestra fuente de datos. ¿Listo? Entonces, repito, nos vamos por Map, Background Images y ponemos Accident Data, que es nuestra fuente de datos. Perfecto. Posteriormente vamos a adicionar una imagen. En este caso, pues acá podemos poner un archivo o una URL. En este caso, pues voy a seleccionar un archivo. Eh, vamos a irnos a, en este caso lo tengo en el escritorio, ¿cierto? Voy a venir imágenes, background image, y vamos a seleccionar nuestra imagen. ¿Listo? Muy bien, fuera de eso vamos a colocar las dimensiones. ¿Se acuerdan cuáles eran las dimensiones? Entonces, en el caso del campo X, acá vamos a seleccionar nuestro campo X, va de 0 hasta 1280 y el campo Y va de 0 hasta 720. Bien, adicional a eso nos vamos a ir a la parte de opciones. ¿Listo? Vamos a quitar el de bloquear el aspecto del radio y que me muestre la imagen completa. ¿Listo? Una vez que hayamos hecho eso, básicamente vamos a ver que nuestra imagen de fondo va a aparecer. Aquí tenemos el puntico todavía. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle la opacidad, ¿cierto? Para que el puntico no se vea. ¿Listo? Y fuera de eso, vamos a ocultar los headers, ¿cierto? Y si ustedes ven, aquí tenemos nuestra imagen completa, la cual es la que vamos a utilizar. Esta hoja es la que vamos a utilizar en el fondo. ¿Listo? Entonces, estando acá, en este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es eliminar esto, ¿cierto? Voy a añadir mi nueva imagen. ¿Listo? Le voy a quitar el título. ¿Listo?
Muy bien. Yo sé que ustedes me están diciendo, pero todo se ve descuadrado, pero se ve descuadrado es porque los elementos no están completamente bien puestos, ¿cierto? Acá lo que va a hacer es seleccionar los contenedores, por ejemplo, con Shift los voy a arrastrar. Entonces selecciono la hoja, doble clic para el contenedor y voy a empezar a ubicar las cosas rápidamente, ¿cierto? Para ajustar nuestro dashboard y que se vea perfecto. Este contenedor tiene algo raro. Voy a ponerle aquí distribuir contenidos uniformemente. Ahora sí. Y aquí con Shift, perfecto. ¿Listo? Este mapita y estos títulos están un poco corridos. Con Shift, como les digo, los podemos ubicar. Y miren cómo rápidamente lo que hicimos, ¿cierto? Fue llegar y hacer que la imagen de fondo, ¿cierto? Miren que si yo llego y corro esto, ¿cierto? Los elementos flotantes sí se adecúan correctamente, mientras que si llego y lo alargo, ya vamos a ver que los elementos se empiezan a ubicar y vamos a tener la capacidad de poder utilizar una imagen de fondo, ¿cierto? Que se adecue, que haga el stretch hacia arriba o hacia abajo y por lo tanto, pues claramente eso nos ayuda a que en cualquier dispositivo que tengamos, ¿cierto? Se pueda ajustar ese fondo y las cosas se vean correctamente. ¿Listo? ¿Qué tal te pareció ese tip, David? Vamos muy bien y muy útil porque sí a veces tenemos ese reto, ¿no? Digamos, tenemos mucha dificultad en que esos objetos flotantes sí se adecúen al espacio que tenemos. Sí, definitivamente. Muchas gracias a todos por ese primer tip. Entonces, muy bien, vamos a ver ahora para el segundo, que es Image Roll. ¿Listo? Image Roll básicamente es una nueva funcionalidad de Tableau que se introdujo en 2022.4 que te permite utilizar en los encabezados de los campos una imagen a través de una URL. ¿Listo? Para ello también vamos a utilizar una aplicación web que utiliza inteligencia artificial que nos permite a través de modificaciones, lo llaman transformaciones y recetas, y poder llegar y, ¿cómo decirlo?, aplicarle efectos a las imágenes, ¿cierto? Y ello pues nos garantiza que vamos a poder, por medio de la URL, transformar nuestra imagen adecuadamente para utilizarlo en el Image Raw. ¿Listo? Muy bien. Por si acaso, pues aquí está el link para ir a Cloudinary. Cloudinary, como les dije, es una página que utiliza inteligencia artificial para hacer el tratamiento de las imágenes. Entonces, para el Image Raw en Cloudinary, ¿listo? Básicamente ustedes pueden crear una página, una cuenta gratuita para que la empiecen a utilizar. Eh, lo primero que ustedes se van a encontrar es que tenemos el Media Library. El Media Library es básicamente donde nosotros subimos nuestras imágenes. Para subir las imágenes lo hacemos simplemente aquí por el botón de Upload. Eh, Puede uno crear folders. Entonces uno, por ejemplo, puede irse a folders, crear un folder y después subir las imágenes a ese folder. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos subido aquí unas fotos de parte de los integrantes de Modux. Entonces aquí está David, Sandra, Jorge y acá la persona que está haciendo esta presentación. Muy bien. Una vez que ya hemos subido las fotos, ¿cierto? Entonces podemos irnos a transformaciones. ¿Listo? En transformaciones hay algo bien interesante y es que acá pues hay ¿cómo llamarlo? Un gran número de recetas, ¿cierto? Que uno puede utilizar, que ya están preconstruidas y que uno puede llegar y simplemente copiar. Por ejemplo, en este caso a mí me gusta utilizar una que es de Rounded, ¿cierto? Que básicamente me permite llegar y coger una imagen, ¿cierto? Y ponerla en un trazo circular, ¿cierto? Por ejemplo, removiendo el fondo y también ajustando el tamaño. Entonces, voy a ir aquí a la presentación para explicarles un poquito más. Básicamente aquí estaba explicando el tema de los folders y de cómo subir las imágenes, ¿cierto?
y estábamos hablando de la receta y aquí voy a explicar un poco más la receta. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cómo se utilizan estas imágenes? Básicamente va, pues, la ruta de Cloudinary, ¿cierto? Después viene la receta, como les decía, se hace a través de página web, perdón, de URL. En este caso estamos diciendo, por ejemplo, que las imágenes son de 150 de ancho, de 150 de altura, que vamos a utilizar una figura de círculo que me detecte, por ejemplo, las caras y que, por ejemplo, utilice el radio máximo. ¿Listo? Entonces esto es súper chévere porque, por ejemplo, al aplicar la receta, por ejemplo, para David, ¿cierto? Que teníamos la imagen original, ¿cierto? Podemos ver cómo es la imagen con receta. Por ejemplo, es muy importante, digamos, para el Image Roll que las imágenes sean accesibles a través de Internet. ¿Listo? Y, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de David. Por ejemplo, si nosotros modificamos el ancho y el alto a través de la URL, ¿cierto? Por ejemplo, aquí le estoy poniendo ancho 300 píxeles y altura, uy, le iba a poner 3000 píxeles. Ahí se me fue un poco alto David. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen un poco más grande de David ajustada. Otra de las cosas interesantes de Cloudinary es que uno podría cambiar la URL, perdón, la extensión del archivo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si este es JPG, yo lo puedo manejar, por ejemplo, como PNG. ¿Listo? Con solamente llegar y cambiar la extensión en la URL. Entonces, Cloudinary es un servicio de imágenes bastante interesante que nos permite, digamos, manipular imágenes a través de URL y eso, pues, combinado, digamos, con el Image Roll, vamos a ver que, pues, nos permite crear combinaciones bastante interesantes que vamos a poder utilizar en nuestros dashboards. ¿Bien? Entonces, sigamos. En este caso, básicamente lo que hice fue, utilizando el set de datos de Superstore, creé un case de tal forma que, pues, dependiendo de cada una de las regiones, voy a asignar una imagen. Por ejemplo, pues a David le estoy asignando la región central, a Sandra la región este, a Jorge la región sur y a mí la región oeste. ¿Listo? Y estamos utilizando, digamos, las recetas de Cloudinary para poder cargar dichas imágenes. Veamos cómo se ve esto. Listo. Muy bien. Entonces, eh, como les dije, creé un campo calculado en Tableau, ¿cierto? Un case muy sencillo, ¿vale? ¿Y dónde se asigna el image role? El image role básicamente se asigna acá, ¿cierto? Le ponemos image role y le ponemos de tipo URL. ¿Listo? Así de sencillo es. Por ahora dejémoslo si acaso, por ejemplo, en Node van a ver que me aparece simplemente las direcciones URL. Y si yo llego y pongo acá el image role, lo ponemos de tipo URL, van a ver que Tableau me carga las fotos correspondientes para cada uno de nosotros. Tengan en cuenta que esto lo está poniendo en el header, ¿cierto? En el header me refiero en el encabezado. Todavía no se puede utilizar en forma, pero digamos que Tableau está al tanto de ello y que probablemente va a realizar dicha mejora en el futuro. Entonces es bien interesante porque pues con el Image Roll vamos a poder incluir, ¿cierto? Las fotos en nuestros encabezados, por ejemplo, aquí los estamos incluyendo en nuestros encabezados y podemos añadirle mayor dinamismo a nuestros reportes, ¿cierto? Utilizando imágenes. Es importante que las imágenes sean accesibles a través de Internet y que las imágenes sean menores a 150 kilobytes en tamaño. ¿Por qué? Porque si son mayores a 150 kilobytes en tamaño, no se van a desplegar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les decía que uno podía modificar la extensión del archivo? Y, por ejemplo, le vamos a poner como PNG. Por ejemplo, en este caso, estoy cambiando la imagen de David a PNG, ¿cierto? Y van a ver que en este caso se excedió el tamaño y por lo tanto no me la despliega. ¿Listo?
Generalmente las imágenes JPG tienen un tamaño menor y por ello, al ponerlo como JPG, por ejemplo, acá vemos cómo podemos utilizar la imagen de David correctamente. ¿Listo? ¿Cómo vieron ese segundo tip? ¿Qué te pareció, David? Seguimos adelante. Y sobre todo, hay tips. El tema de los 150, del tamaño de 150 es vital. A veces hacemos esto mismo de URL y no sabemos por qué no sube la imagen, ¿no? No sé si ya te han preguntado eso en la comunidad, Diego. Sí, hay otras restricciones, que uno, por ejemplo, en la misma vista no puede cargar más de 500 imágenes al mismo tiempo, pero es entendible por qué, porque pues si la visualización tiene que cargar 500 imágenes, pues el ancho de banda que requiere es bastante alto y la velocidad de despliegue, por ejemplo, del reporte no es tan buena, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a seguir con otro tema, que es el de custom shapes. Muchas personas pueden estar familiarizados con este truquito, sin embargo, otros no, entonces me parece interesante hacerlo. Eh, digamos que una opción para poder utilizar imágenes, ¿cierto? Ya sabemos que el image roll nos funciona perfectamente, pero imagínense que queremos manejar unas imágenes de mayor resolución, ¿cierto? Y entonces superan los 150 kilobytes y entonces pues nos mostraría ahí el cuadrito que vimos. Una posible solución a eso es, por ejemplo, utilizar custom shapes, ¿cierto? Para hacerlo, básicamente lo que tenemos que hacer es ir a documentos, mi repositorio de Tableau, de entrar al directorio de shapes y crear un directorio. Por ejemplo, en este caso, en Shapes, yo creo un directorio que se llama certificaciones y dentro de las certificaciones coloqué las certificaciones que tengo actualmente. ¿Listo? Y después, lo interesante es que cuando yo utilice una marca de tipo forma, ¿cierto? Voy a poder hacer clic en Shape y voy a tener a mi disposición los distintos directorios que tengo en el repositorio de My Tableau Repository Shapes, ¿cierto? Y voy a poderlos utilizar para desplegarlos en el reporte. Por ejemplo, en el link que yo tengo para mi currículum vitae que tengo en Tableau Public, ¿cierto? Yo despliego, yo utilizo Custom Shapes, por ejemplo, acá, estoy utilizándolo para las certificaciones, etcétera. Y vamos a ver cómo se hace esto. ¿Listo? Entonces, aquí ya las tengo precargadas, vamos a ponerle un reset, ¿cierto? Como les dije originalmente, lo tengo en el directorio, ¿cierto? Tengo mis certificaciones y vamos a mirar, ¿cierto? Una vez que ya lo tenga aquí cargado, simplemente, por ejemplo, en este caso voy a utilizar Shapes, ¿cierto? Voy a ir a donde está, van a ver que aquí me aparece precargada. Si no me aparece, aquí le puedo colocar Reload Shapes, ¿cierto? Puedo hacer clic y me va a aparecer, ¿cierto? Voy a poner aquí certificaciones y, por ejemplo, acá pues ya hacemos clic derecho, clic derecho, clic izquierdo, certificaciones, entonces, por ejemplo, tenemos la de Architect, la de Consultant y la de Desktop y tenemos nuestro clic. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo llego y miramos aquí? Yo, por ejemplo, lo tengo con una acción URL, ¿cierto? De tal forma que, pues, cuando esto me envía allá, me pone aquí mi certificación. Pero miren que, por ejemplo, el logo de la certificación parece que cambió. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Guardar la imagen, ¿cierto? Como les dije en dónde. Entonces, nos vamos a documentos, My Tableau Repository, a documentos, My Tableau Repository, yo como lo tengo en inglés, o si no, pues en mi repositorio de Tableau, nos vamos a Shapes, ¿cierto? Nos vamos a certificaciones, ¿cierto? Y por ejemplo, voy a guardar la nueva imagen de la certificación. ¿Listo? Voy a guardar. Perfecto. Voy a irme aquí a mi directorio. Acá vamos a poner recargar las formas. Me voy a ir a mi directorio de shapes, ¿cierto? Y acá voy a reasignar mi nueva forma, ¿cierto? De tal forma que ya me aparezca. ¿Listo? Y ahora sí, ya
Mi certificación tiene la nueva imagen, ¿cierto? Y entonces, pues bastante chévere. ¿Qué tal ese, David? Seguimos avanzando en trucos avanzados para el manejo de imágenes. Muy bien, Sí. vamos para adelante. Acá simplemente, digamos, les quería mostrar, hay un visionario también que se llama Ken Lash, que básicamente ahorita ya pertenece al Hall of Fame, o sea, al Salón de la Fama de los Visionaries. Y él también, digamos, uno utiliza mucho formas personalizadas para crear botones y este tipo de cosas. Él creó una página de Google Sheets, ¿cierto? Donde tenemos una presentación con botones de todas las formas, muy interesante si alguien lo quiere revisar, porque a veces también uno a través de acciones y ello utilizamos también imágenes o por ejemplo botones de navegación, etcétera. Este podría ser también un muy buen recurso para utilizar, ¿vale? Muy bien. Por ahí vi que estaban nuestros amigos de un comercializador de muebles de Barranquilla. Este es un ejemplo muy parecido a algo que logramos hacer con ellos, que básicamente es llegar y realizar un planograma, ¿cierto? Para poderlo utilizar en Tableau. ¿Listo? Para ello vamos a utilizar una herramienta que encontramos en la web que se llama CBI Studio. ¿Listo? La idea es llegar y crear polígonos, ¿cierto? De áreas y que pues una vez que uno llegue y haga clic sobre uno de los polígonos pueda uno obtener información a través del planograma. ¿Listo? En este caso lo que tenemos es un mapa de salas de reuniones donde vamos a generar, digamos, los polígonos y después vamos a utilizarlos y cruzarlo contra una información adicional. ¿Listo? Muy bien. Entonces, CBI Studio es una herramienta que produjo un partner de Tableau que se llama Interworks, que está en el Reino Unido, que nos facilita mucho la construcción de los polígonos para poder llegar y utilizarlo posteriormente. Bien, entonces cuando ustedes llegan y entran al CBI Studio, básicamente van a encontrar esto. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a utilizar una imagen para crear los puntos. Acá simplemente tenemos que arrastrar nuestra imagen. En este caso, pues voy a irme a mi escritorio. Vamos a irnos al webinar de imágenes, ¿cierto? Vamos a utilizar el background map y vamos a utilizar el plano del primer piso. ¿Listo? Muy bien. En este caso, como vamos a construir polígonos, entonces al lado izquierdo vamos a seleccionar polígonos. ¿Listo? Y vamos a empezar a crear los polígonos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi primera sala de reuniones. Con un poquito más de tiempo uno puede hacer que queden perfectos. Como estamos un poco ajustados en el tiempo, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo, aquí yo ya creé mi primer polígono. Si quisiera modificar, por ejemplo, el punto para llegar y ajustarlo perfectamente, lo podría hacer. Acá tengo mi primera sala de reunión. Voy a poner mi segunda sala de reunión. Clic, clic, clic y clic. Cerramos mi segunda sala de reunión. Ahora vamos para esta tercera sala de reunión que es un poquito más complicada, pero vamos a tratar de coger el efecto redondeado con un poco más de puntos. Ya casi la tenemos, ya casi la bajamos. Uy, ese último punto estuvo como un poco feo. Pongámoslo aquí en la mitad y cerremos. Perfecto. Ahora sí, vamos para mi última sala de reunión, que la tenemos acá. Muy bien. Esta es cuadradita, entonces esta no tiene tanto problema, ¿cierto? Vamos a ajustarlo un poquito. Eso. Perfecto. Muy bien. Van a ver que esto me generó aquí un set de datos, ¿cierto?
donde tenemos cada uno de los shapes, el shape 0, el shape 1, el shape 2, ¿cierto? Y el shape 3, y las coordenadas X y Y. Aquí le voy a poner, por ejemplo, copiar al portapapeles. ¿Listo? Y voy a irme a una hojita que ya tengo con las utilizaciones. Por ejemplo, aquí podría ir el precio de los artículos, etcétera, ¿cierto? Y voy a copiar aquí en puntos mi data. ¿Listo? Como yo utilizo punto y coma, pues me toca poner aquí texto en columnas. Lo voy a colocar delimitados con comas, ¿cierto? Y le vamos a colocar acá finalizar. ¿Listo? También aquí en el shape label, pues básicamente para que la información cruce, pues voy a utilizar, por ejemplo, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, ¿cierto? Entonces voy a colocar sala 1, vamos a utilizar aquí sala 2, aquí vamos a colocar la sala 3, esa tiene hartos puntos, y sala 4. Muy bien, voy a guardar. Voy a utilizar aquí mi Tableau Add-in y vamos a abrir esta información en Tableau. Entonces, CVI Studio es una muy buena herramienta que nos va a permitir crear estos polígonos, ¿cierto? Para poderlos utilizar posteriormente en Tableau. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar una técnica muy similar a la que hicimos en el primer paso, en el primer tip, que es utilizar una imagen de fondo con unos campos X y Y correspondientes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a arrastrar nuestras dos hojas, puntos y utilización, ¿cierto? Y vamos a realizar un relationship de acuerdo al shape label, ¿cierto? Que va a ser igual a sala. Básicamente, estamos haciendo aquí nuestro relationship y aquí estamos haciendo shape label igual a sala para que pues los datos crucen correctamente. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, van a ver que aquí tenemos al lado izquierdo, tenemos el point ID, ¿cierto? Y tenemos el punto X y el punto Y, ¿cierto? En este caso, pues vamos a utilizar una estrategia nuevamente muy similar, ¿cierto? Punto X, punto Y, ¿cierto? Los vamos a tratar como dimensiones. Sí, yo sé que esto todavía se ve como raro, pero miren que aquí están ya nuestros puntitos. Vamos a cambiar la marca a polígono. Entonces vamos a cambiar la marca a polígono. ¿Listo? Vamos a utilizar en ruta el point ID. ¿Listo? Y fuera de eso, vamos a utilizar en detalle el shape ID. ¿Listo? Como color, por ejemplo, en este caso, pues voy a utilizar la utilización, ¿cierto? Con el fin de saber identificar cuáles son las salas que tienen mayor utilización y cuáles no. Muy bien. Ahora vamos a hacer el repaso de cómo introducir la imagen de fondo. ¿Listo? Entonces, para la imagen de fondo, si ustedes se acuerdan, utilizamos esta que se llama primer piso, propiedades. Vamos a hacer aquí en detalles. Y esto es de 1263 por 893. 1263 por 893. Muy bien, entonces vamos a poner aquí background images, ¿cierto? Nos vamos a ir a puntos, que se llama nuestra fuente de datos. Esto, vamos a colocar una nueva imagen, ¿cierto? Y el punto X, ¿cierto? Va hasta 1263, ¿cierto? Y yo siempre se me olvida cuál era la otra. Creo que era 893, David. 893, sí, señor. Muy bien, listo. Entonces ya pusimos las coordenadas, vamos a poner aquí que vamos a buscar un archivo. Este archivo lo tenemos en el 4, que es el background map, ¿cierto? Y vamos a utilizar el background del primer piso, que fue con el que hicimos las coordenadas. ¿Listo? En opciones, yo les recomiendo pues lo de quitar el aspecto del radio y siempre mostrar la imagen completa.
¿Qué es lo que hemos visto aquí en estas opciones? Quitar esta y poner esta. ¿Listo? Le ponemos OK, le ponemos OK. Y si lo hice bien, los polígonos deberían coincidir con lo que nosotros creamos allá en el CVI Studio. Qué chévere, ¿sí o no, David? Sin miedo a equivocarme, yo podría decir que más del 50-60% de las personas que están atendiendo a este webinar ya encontraron un caso para poder utilizar esta técnica. Hay muchas cosas que Sí, no se le pueden ocurrir. Imagínense un plano de una universidad y mirar cuáles son los salones de más utilización. En este caso, tú pusiste ahí utilización, pero uno podría decir, oiga, ¿cuáles son los puntos del plano que más utilidad me están generando en las ventas? Y así sucesivamente, ¿no? Esto es de gran utilidad realmente. sí, señor. Entonces, en este caso, simplemente como para darle un poquito más de contexto a esto, ¿cierto? Eh, Acá tenemos nuestra sala. Por ejemplo, a esta sala podríamos aplicarle el image role, ¿cierto? Van a ver que probablemente no se aplique a todos. Wow, me equivoqué, lo puse a la URL, era a la URL. Entonces, acá image role, URL, ¿cierto? Van a ver que ahí, por ejemplo, me cargó dos imágenes y otras dos no. Eso quiere decir que estas no logran tener el tamaño suficiente, ¿cierto? Y por lo tanto me las despliega así. Entonces ahorita vamos a ver cómo podemos utilizar una técnica distinta utilizando un objeto URL para cargar la imagen. ¿Listo? Por ahora vamos a quitar acá el image role que accidentalmente le puse a la sala, ¿cierto? Y lo que yo quería hacer simplemente era hacer una gráfica de barras de la utilización, ¿cierto? Para tener una posibilidad de realizar un dashboard muy sencillo, donde voy a utilizar nuestro mapa, por ejemplo, donde voy a utilizar eh, nuestra gráfica de utilización, ¿cierto? Miren que acá, por ejemplo, estamos utilizando la técnica de rescalar el fondo, ¿cierto? Y podríamos utilizar, por ejemplo, un dashboard de tamaño automático y, por ejemplo, acá. Bien. Entonces, como vimos, por ejemplo, cuando intentamos utilizar el image role, pues no se nos desplegaban todas las imágenes. Entonces, una posibilidad podría ser que utilizando esta imagen, por ejemplo, como filtro, ¿cierto? Al hacer clic se me desplegara por acá en un cuadrito más pequeño la imagen de la sala correspondiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a utilizar un elemento que es de web page. ¿Listo? Voy a dejarlo limpio, o sea, la URL no voy a colocar ninguna URL por el momento y me voy a ir, bueno, acá podríamos quitar obviamente los headers para que se vea más interesante y vamos a añadir una acción de URL. ¿Listo? Entonces me voy a ir por Dashboard Actions. ¿Listo? Vamos a adicionar una acción de ir a URL. ¿Cierto? En este caso, pues vamos a utilizar un objeto web, vamos a utilizar como origen, ¿cierto? Nuestro mapa, ¿sí? Y voy a colocarle OK. ¿Por qué? Porque me faltó colocar la URL en la hoja. Entonces, pues si no colocamos la URL, pues no voy a poder desarrollar la acción del filtro. En este caso voy a llevar la URL a detalle, ¿listo? Entonces, aquí básicamente para que por el tamaño, digamos, a veces de la conferencia no se ve, entonces lo que básicamente hice fue añadir la URL al detalle. ¿Listo? ¿Para qué? Para que la pueda utilizar en la acción, ¿cierto? De URL que acabo de crear. Entonces, aquí voy a llegar y colocarla, ¿cierto? Acá tengo mi acción de URL y acá van a ver que ya me aparece el campo URL para que lo pueda utilizar. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner mi campo URL. Como ven, pues aquí me carga la URL que yo tenía en la data. Y también vamos a hacer que se ejecute en selección. ¿Listo? Ok, y ok. Y entonces en este caso, por ejemplo, si yo llego y cargo mi imagen, van a ver que acá se me despliega la imagen, ¿cierto? Lo cual, pues, por ejemplo, una opción, ¿cierto?
a utilizar, digamos, la técnica de image scroll cuando el tamaño de la imagen pues, supera las restricciones que tenemos. Sin embargo, déjenme y les muestro un poco el Web Object para imágenes. Cuando nosotros utilizamos este tipo de técnicas en Tableau Server o en Tableau Cloud, ¿cierto? O en Tableau Public, ¿cierto? Van a ver que aquí me aparecen unas barras de desplazamiento, ¿sí? Eso quiere decir que aquí nos toca utilizar algo distinto, ¿cierto? Como les decía, nuestros compañeros de Barranquilla, este fue un caso que traté hace como 4 o 5 años con ellos, y entonces básicamente se basa en qué? En utilizar una página auxiliar, una página HTML, ustedes aquí pueden si llegan y escanean este código QR, los va a llevar a la dirección de la página QR. Si ustedes lo quieren implementar, digamos, en sus organizaciones, lo que tienen que hacer es básicamente copiar este código y hospedar esa página, sea, por ejemplo, yo la estoy hospedando en GitHub, pueden crear y hacer, por ejemplo, el fork de este repositorio y, y hospedar su propia página. O si tienen algún servidor web donde lo puedan hacer, también pueden llegar a hospedar dicha página. Entonces, básicamente, ¿cómo es el uso de esta página? El uso de esta página, ¿cómo funciona? Entonces, va a la dirección de la página web. Wow, pongámoslo aquí. Listo, va a la dirección de la página web. En este caso, lo voy a poner aquí en amarillo y pongamos el texto en negro. Texto en negro. Wow, no quedó en negro, pero bueno. Cogemos la dirección de la página web y tiene 4 parámetros. ¿Cuáles son los 4 parámetros? Uno es, digamos, imagen, que es la URL que yo voy a utilizar. ¿Listo? Esto que con la pregunta de por qué no pude cambiarlo a negro. Ahora sí. Listo. Entonces, va el parámetro de imagen. El parámetro del link es un parámetro que yo me inventé con el fin de llegar y poder, cuando tú hagas clic sobre la imagen, poder ser llevado a un link específico, ¿cierto? También le incluye un parámetro que se llama color, con el fin de que, por ejemplo, yo pueda escoger el color de fondo del elemento web, ¿cierto? Y también le puse un parámetro target, ¿cierto? Que básicamente nos dice si se va a abrir en el mismo elemento web o se va a abrir en una nueva pestaña del navegador. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que coger la dirección de nuestra página web, en este caso, como les dije, la tengo hospedada en GitHub, ¿cierto? Voy a poner aquí control copy y voy a modificar, ¿cierto? La acción URL. Entonces voy a poner aquí dashboard, actions, me voy a ir al hyperlink, ¿cierto? Y acá voy a utilizar control V, ¿cierto? El parámetro era URL, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan aquí, no es image. Image igual, ¿listo? Qué pena lo ponemos aquí. ¿Listo? Image igual y va la URL de la imagen. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a ir acá. Entonces es image igual a la URL. ¿Listo? Entonces, con nuestra página estamos haciendo el rescalamiento, ¿cierto? Y estamos asignando el parámetro image a la URL de la imagen. Perfecto. Entonces ponemos OK, OK. Y si yo hago clic sobre una de estas imágenes, van a ver que me queda con un fondo blanco. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que les había puesto otros parámetros adicionales? Por ejemplo, le había puesto un parámetro que se llama color, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner el segundo parámetro, luego me voy a mi copia, ¿cierto? Donde le puedo, por ejemplo, colocar un color. El color, por ejemplo, puede ser escrito en letras o puede ser escrito en código hexadecimal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, le puedo poner color. Por ejemplo, pongámosle color azul. Vamos a ver qué hace color azul en la transformación de la página.
simplemente pues el color de fondo, ¿cierto? Van a ver que se vuelve azul. Eso pues lo podemos utilizar con el fin de que si yo utilizo, por ejemplo, un fondo de color distinto para el dashboard, pues que coincida con el color del fondo del dashboard, por ejemplo. ¿Listo? Y una vez esto publicado, pues van a ver que el problema que teníamos inicialmente de que me aparecían las barras de desplazamiento, que era en este caso, ¿cierto? Que tengo unas barras de desplazamiento, ya no se va a presentar y por lo tanto, pues vamos a poder utilizarlo correctamente. En este caso, por ejemplo, en nuestro, déjenme un momento y corro acá, en el tableau public de Moodle, ¿cierto? Si nosotros buscamos aquí tableau public de Moodle, buscamos autores, vamos a Moodle, van a encontrar los distintos ejemplos que vimos hoy, ¿cierto? También hay otros ejemplos de YouTube, etcétera. En particular, por ejemplo, aquí tenemos el de la imagen, ¿cierto? Donde al hacer clic van a ver que ya no tengo mis barras de desplazamiento. Y por ejemplo, aquí era donde yo les decía cuando utilizábamos simplemente la imagen directamente, ¿cierto? Que tenemos unas barras de desplazamiento. Entonces, sin uso de la página auxiliar que hospedé en GitHub, ¿cierto? Y con el uso de la página auxiliar que hospedé en GitHub. ¿Listo? Y van a ver que aquí sí se autoajusta. Muy bien. En este caso, pues solamente acá termina mi intervención. Solo me queda llegar y agradecerles eh, por la atención que tuvieron hoy. De todas maneras, ya volvemos con David. No olviden seguirnos en nuestro blog o en nuestro canal de YouTube. Como les digo, ahí estamos poniendo videos quincenales de distintos temas sobre nuevas capacidades de Tableau, por ejemplo, etcétera. Entonces, bueno, muy bien. Ahora pasamos con David, ¿cierto? Eh, quien nos va a contar unas buenas cuantas noticias. Listo, Diego, muchas gracias. Ya para ir cerrando, Aquí con mucho corazón, mire, corazoncito. les cuento un poquito quiénes somos en Modux. Somos partners de Tableau hace más de 8 años. Nos encanta las buenas prácticas de visualización y por eso es que vivimos. Somos un equipo comprometido con los objetivos del cliente en términos de gobernabilidad, autoservicio, accesibilidad, interacción y oportunidad. Muy importante, gobernabilidad. Hoy muchas empresas han dejado eso de lado por tema costos. No lo dejen de lado. La gobernabilidad y la seguridad de esa información es más valiosa que cualquier cosa. Y tenemos experiencia en implementaciones en diferentes áreas de los clientes, a nivel de estrategia, operaciones, comercial, abastecimiento. ¿Esto está bloqueado? No, perfecto. Tenemos entrenamientos, varios módulos. Tenemos el Tableau Desktop básico, avanzado, unos cuestionarios que les ayudan a ustedes a prepararse para la certificación en Tableau Desktop. También tenemos un módulo de Tableau Prep y módulos de administración para server y para cloud. En términos de consultoría, veo a varios de nuestros clientes activos entre los participantes. Ellos ya han vivido esto y saben lo bueno que somos. Hacemos desarrollo de dashboards y reporte a la medida de sus necesidades. En algunos casos tercerizamos la necesidad completa. Hacemos entrenamiento y transferencia del conocimiento en la construcción de dashboards y reportes. Acompañamos cada implementación es particular y lo que hacemos es adaptar Tableau a esas particularidades de la empresa y tenemos proyectos especiales en la construcción de bodegas de datos, desarrollos de TL, algunas aplicaciones, entre otras. Y a lo que se refería Diego es, los invito para que de una vez vayan reservando agenda el 25 de mayo a las 11 de la mañana para que nos acompañen en nuestro próximo webinar. Se llama Web Objects en Tableau, donde vamos a interactuar con estos Web Objects y cómo ingresarlos a Tableau, cómo a nivel de data podemos poner un play video de YouTube, cómo podemos hacer que a nivel de data, al yo darle clic
suene una u otra canción en Spotify, complementando un poco lo que hoy tenía Diego, que nos mostraba que con un clic mostrar una imagen. Aquí lo que vamos a hacer es que con un clic vamos a mostrar el Street View del punto que yo estoy referenciando, etcétera. Entonces, esto es manejo avanzado de WebObjects en Tableau. Y por último, agradecerles su valiosa asistencia, su tiempo y invitarlos a que si quieren conocer un poco más de nosotros, se comuniquen conmigo o con Jorge. Jorge, si puedes prender la cámara y presentarte, aquí estamos dispuestos a atenderles y ayudarles en su implementación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hola David, antes de que termines, ¿no habían Sí. preguntas? Ah, por supuesto, pero no. La gran mayoría las he ido solucionando, pero básicamente, ¿tendremos acceso a la grabación? Sí, sí, esto se está grabando, se va a colgar en nuestro canal de YouTube y además vamos a tener el link a nuestra página de internet. ¿Qué otra Bien, yo por pregunta? aquí vi que hay un par de preguntas que dicen, ¿la asignación de Vale. los custom shapes no puede ser calculada automática? Esa es una pregunta, por ejemplo, de la certificación de Tableau. Y entonces, básicamente, digamos ahí, la mejor recomendación que uno puede hacer, de activo el video, es que en el directorio uno guarde alfabéticamente los nombres de las imágenes, de tal forma que coincidan alfabéticamente con las dimensiones con las que yo voy a asignar y de tal forma que yo pueda poner Assign Palette automáticamente. Es la única forma que hay, digamos, de hacer una asignación automática de los custom shapes. ¿Listo? Y al seleccionar los colores en la URL, ¿está aceptar códigos? Sí, cuando yo puse el parámetro de color, ahí podemos utilizar códigos HTML. Entonces podría uno utilizar el código, no sé, GGG, perdón porque eso va hasta F. Podría uno utilizar el código FFFFF, ¿cierto? Tiene que ser el color hexadecimal. Perfecto, gracias Diego, se me han olvidado las ¿Hay preguntas. alguna otra pregunta? Si quieren pueden, por medio del icono de reacciones, pueden levantar la mano en caso de que alguien quiera hacer una pregunta en vivo. Con mucho gusto también podemos darle acceso para que puedan preguntar. Parece que todo quedó supremamente claro. ¿Listo? Bueno, muy Voy a bien, muchas dejar, gracias a todos. voy a dejar la sesión abierta por si alguien quiere copiar los datos de contacto. Ahí están. Muchísimas gracias.